todos desde el Parlamento Europeo, desde el corazón de la democracia europea, donde hoy nos hemos desplazado para valorar esta legislatura que está a punto de finalizar y también hablar de los retos que tiene la Unión Europea. Para ello nos acompañan Javier Nart, eurodiputado de Ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Rosa Estrás, eurodiputada del Partido Popular. Buenas tardes. Buenas tardes. Inmaculada Sánchez, del Partido Socialista. Inmaculada Rodríguez Piñero, perdón, del Partido Socialista. Empezamos, os voy a lanzar una pregunta así al aire. Estamos a punto de acabar esta legislatura. No sé cómo valoráis estos 5 años en esta casa, en el Parlamento Europeo. Javier. Para mí, subjetivamente, ha sido una ocasión de conocer, aprender y estar en un lugar impagable, que son sitios donde tienes la capacidad de llegar a aprender y conocer de lugares que es muy difícil que lo hagas en otro sitio. Francamente, con un punto, yo te diría, de puntual decepción. Hemos pasado por una enorme oportunidad de tener una aproximación a una, no sé si refundación, que es de una palabra demasiado gruesa, pero por lo menos un embridamiento del capitalismo tras la descomunal crisis que hemos padecido como consecuencia de un capitalismo especulativo, y no hemos sido capaces de hacer más que apuntes cosméticos. Por lo tanto, yo creo que dentro de que todo ha tenido un planteamiento generalmente positivo, ha sido menos positivo de lo que debería haber sido. Pues bueno, realmente el Parlamento Europeo es, podríamos decir que es donde se toma el pulso a la democracia, porque es la casa de la paz, de los valores europeos. Y es verdad que pues a nivel personal es, como decía Javier, a nivel subjetivo, es un honor estar aquí e intentar, pues con muchos compañeros, porque aquí nadie tiene mayoría, construir el estado del bienestar y de los derechos fundamentales, que es el objetivo al final. Pero es verdad que todas las gestiones tienen luces y sombras. Ahora hay muchos retos sobre la mesa. El Brexit es una malísima noticia para todos, con unas consecuencias sociales, económicas, políticas, humanas impresionantes, y vamos a ver qué pasa. El tema de la inmigración, se han tomado decisiones acertadas, pero muchas no han dado el resultado y la crisis humanitaria ha sido salvaje. La crisis económica, pues bueno, se ha ido remontando, pero todavía hay mucha gente que no llega a final de mes. El tema de la seguridad y el tema de la defensa como continente y tener seguridad, pues también ha estado sobre la mesa. Y en el tema de los sectores más vulnerables, pues también luces y sombras. Ha habido cosas muy buenas, pues la aprobación del Tratado de Marrakech para que las personas ciegas puedan acceder a la lectura, o el Acta Europea de Accesibilidad, que posibilita un mundo digital sin barreras para las personas discapacitadas, y otras medidas que se han ido aprobando. Pero bueno, en definitiva, creo que se ha ido avanzando. Habría que restar burocracia, creo que se han ido dando pasos, y sobre todo recordar que en el ADN de Europa está la solidaridad, la tolerancia, la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho. Entonces, en eso estamos. Inmaculada Rodríguez Piñero, ahora sí. Bien, para mí también ha sido una experiencia, es mi primera legislatura, ha sido una experiencia increíble darte cuenta de verdad cómo funcionan las instituciones, y como decía Rosa, que es la base de la democracia, ¿no? Aquí no hay nadie que tenga la mayoría, hemos conformado mayorías a fuerza de consensos. Yo creo que la política es eso, es el arte de los consensos, y aquí es la prueba de que somos capaces de conseguirlo. A base de lentitud. Es verdad que Europa avanza muy lento, ¿no? Si fuera por el Parlamento Europeo iríamos más deprisa, pero conformar la oposición de todos los Estados miembros es muy complicado. Yo creo que las sombras, es verdad que el Brexit es un pésimo resultado para todos, pero creo que tiene un punto en valor, y ha sido, yo recuerdo al principio lo temido que era el efecto dominó, y la dificultad de mantener cohesionados y unidos a todos los Estados miembros en una misma posición. Yo creo que se ha conseguido, eso es un éxito de la Unión Europea. Creo que también hemos avanzado en la lucha de los derechos humanos, hemos conseguido muchos avances. Yo creo que la regulación en contra del comercio de los instrumentos que infringen tortura, que es algo poco conocido, pero es fundamental porque no hay peor
azote a los derechos humanos que infligir tortura o la pena de muerte, ¿no? O como ha sido la regulación de los minerales de sangre. Y yo creo que con todas las sombras que hay, yo me quedo más con las luces, con la confianza de que el nuevo Parlamento sea capaz de seguir trabajando y avanzando por lo que el proyecto que es la Unión Europea, la integración que tanto costó conseguir y que tenemos que mejorar y avanzar. Inmaculada ha dicho una cosa que es para mí fundamental. La capacidad que tiene el Partido Socialista, siendo el Partido Socialista, el Partido Popular siendo el Partido Popular y nosotros siendo nosotros, no ha habido cambios sustanciales, de hablar de una forma razonable, entendernos en cosas fundamentales, no tener la parte, yo te diría, en ocasiones excesivamente dramática y teatralizada de las discrepancias públicas que a mí francamente en ocasiones me abochornan, cosas que suceden en el Congreso de Diputados. Y aquí llegamos a criterios comunes, cuando es posible llegar a criterios comunes, donde nadie se apunta medallas, donde tenemos capacidad de dialogar y de llegar a consensos. Y todo eso, esto yo lo he observado acá y estoy extraordinariamente feliz de poder tener consensos con los compañeros del Partido Socialista y los amigos del Partido Popular, cada uno en nuestras posiciones, porque no somos distintos en nuestros criterios a lo que se produce en España, pero aquí se produce sin estridencias y sin histrionismo. Pues a ver si llegamos a consensos también en los temas que hemos preparado. Empezaremos por economía. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los principales riesgos y catalizadores de la economía europea a día de hoy? ¿Dónde estamos? De la economía mundial. El reto descomunal que las clases medias están experimentando sobre el impacto de la robotización, la informatización y la globalización. Respecto a eso, se pueden hacer gloriosos discursos ideológicos, que en realidad lo que significa es vaciedad, porque llenas con teoría lo que es puramente factual, que es la erosión de las clases medias, que significa la erosión del principal sustento y sustrato de la democracia. El consenso democrático es el consenso en la estructura de una sociedad sin grandes discrepancias. Esta destrucción de las clases medias da como consecuencia la emergencia del populismo, tanto de derecha como de izquierda, porque el populismo no solamente es Vox, tenemos Podemos, que es otro populismo exactamente el mismo, pero de otro significado. Y ante eso no ha habido una contestación eficaz. Lo único que hay son condenas metafísico-filosóficas, gloriosas condenas, sobre lo malos que son ellos. Pero yo diría, la consecuencia de que exista ese crecimiento es la falta de respuesta efectiva por parte de quienes debemos darlo. Y no excluyo a nadie. Yo creo que tenemos que hacer todos un profundo análisis para ver si somos capaces de dar respuestas verdaderas a la destrucción de algo que es fundamental. La clase media, que es básica, tiene la conciencia, y es verdad, que sus hijos van a vivir peor que ellos. En segundo lugar, que no van a tener un trabajo seguro y estable. Tercero, que como consecuencia de todo ello no es posible establecer un futuro de estabilidad en lo que significa su propio proceso vital, el que hemos tenido nosotros por nuestra edad. Y ante eso, que es una realidad, podemos condenar a Trump, podemos condenar a Bolsonaro, podemos condenar a Orbán, podemos condenar a Salvini, pero aparecen profetas que dan respuestas falsarias pero sencillas, mientras que se produce un fenómeno verdadero, que es el impacto de la globalización, la robotización y la informatización, ante el cual las clases medias van siendo erosionadas. Y eso es gravísimo. Entonces, yo ya estoy harto de condenar la extrema derecha y la extrema izquierda. Me da igual. Lo que hace falta es dar respuestas. No sé, Rosa, Inmaculada. Sí, bueno, yo creo el análisis que acaba de hacer Javier lo comparto totalmente. Es una muy clara descripción de las consecuencias de la crisis y de las políticas aplicadas ante esa crisis. Las políticas de ajuste tan brutal son las que han dado lugar a una gran desigualdad que va detrás de ese miedo, es la causa de ese miedo a que no estás preparado para el futuro y por tanto eres un perdedor. Y yo creo que eso es un riesgo derivado de esas políticas y de no tener una ofensiva de cara a ser ganadores ante una cuestión que no vamos a parar, que es la globalización. Pero entrando más en el contenido de la pregunta que hacías, yo creo que tenemos muchos riesgos a nivel internacional y a nivel de la Unión Europea. A nivel internacional tenemos el gran riesgo del proteccionismo. Antes decía Javier con razón el miedo a la globalización, pero yo creo que eso
ahora ha cambiado al miedo a las políticas proteccionistas, que ya estamos viendo los resultados, cómo está afectando a la ralentización del crecimiento económico. Italia ya está en recesión y Alemania está prácticamente estancada, igual que Francia, ¿no? No así España, que está creciendo muy por encima de la media, el doble que la media europea. Pero también es verdad que tenemos el riesgo de China, en un doble sentido. China, por una parte, está ralentizando su crecimiento y eso afecta, por tanto, al comercio mundial y afecta a la Unión Europea, que es la primera potencia comercial del mundo, pero al mismo tiempo es un competidor ante el cual la Unión Europea tiene que dotarse de los instrumentos adecuados para establecer una reciprocidad. No puede ser que las empresas europeas no tengan el acceso a los mercados de China, que se vean obligadas a la transferencia tecnológica y que China tenga toda la facilidad para poder comprar y hacerse con el mercado europeo, con las infraestructuras estratégicas y, lo que es más peligroso, con la red de tecnología del 5G, que es el dominio de las comunicaciones. Por eso, y termino, yo creo que es muy importante poner en valor la directiva que ha aprobado y que hemos negociado en este Parlamento con una amplia mayoría de todos los grupos del control de las inversiones extranjeras directas, para dotarnos de instrumentos necesarios para combatir esas reglas del juego desequilibradas. Sí, bueno, a ver, yo creo que hemos vivido, yo llevo aquí ya mi segunda legislatura, la crisis económica más brutal que se había vivido pues, en los últimos años, y la hemos padecido, la han padecido todos los ciudadanos, especialmente, claro, las personas más vulnerables. Y es verdad que no hay recetas mágicas para salir de la crisis. Y si bien en la pasada legislatura yo viví como España era el gran problema, porque no eran las dimensiones de Grecia, de Irlanda o de Portugal, España es uno de los grandes países más grandes de la Unión, yo pongo muy en valor lo que hicieron los ciudadanos de España y el gobierno, porque pasamos de ser un problema a ser una solución. Pensad que el 65% de la destrucción de empleo, de todo el empleo en Europa, se estaba produciendo en España la pasada legislatura. Hablamos del año 2012. Y hoy efectivamente se ha dado la vuelta y, por lo tanto, ya no lo digo yo, el propio expresidente del Parlamento, el señor Schulz, o el propio primer ministro japonés, daban la enhorabuena por cómo se ha salido de la crisis. Es verdad que queda mucho por hacer, porque es verdad que hay mucha gente que no llega a final de mes, que sobre todo los sectores vulnerables hay que protegerlos, pero qué duda cabe que solamente si se empieza a crecer y se crea riqueza es cuando se puede dar ayuda a las políticas sociales. Por lo tanto, yo creo que eso se ha de poner en valor y creo que se hicieron políticas adecuadas, porque si no, no estaríamos como estamos. Es verdad que ahora hay muchas amenazas, porque hay amenazas interiores y exteriores. La inestabilidad es malísima para la economía, porque claro, los inversores, si no ven confianza, no invierten. Y entonces es verdad que los datos últimos económicos nos dan una bajada a nivel general y también una bajada en España. Tenemos datos ahora, los últimos datos, pues una menos productividad industrial, o incluso pues que las multinacionales están apuntando menos por España. O el caso de Cataluña, produce una fuga de empresas y una fuga pues de lo que antes Cataluña era líder, que era de emprendedores y de gente y de inversores. Una de las amenazas que genera más inestabilidad, efectivamente yo coincido con ellos, es, pues claro, todos los extremismos, los radicalismos, los populismos, los nacionalismos y los autoritarismos, porque al final lo que han venido es a romper el sistema, porque ellos crecen en el caos. A ellos no les interesa Europa y por eso nacen movimientos xenófobos, egoísmo nacional, rompen con todos los valores, no se sonrojan diciendo barbaridades. Entonces, esos movimientos vienen a provocar el caos. Dicen lo que la gente quiere oír, tocan corazones y emociones, pero en realidad es toda una farsa. Es toda una farsa. Entonces lo hemos podido ver, pues están floreciendo, por desgracia, no solamente en España, sino en toda Europa. Pues hemos podido ver en Finlandia, en Austria, en Francia, en Alemania, en Hungría, en Polonia, lo hemos podido ver pues por todo en Rumanía. Entonces hay que combatirlos, y se combate, yo creo, siempre con los derechos humanos, con la fuerza de los valores y con las convicciones. Y con algo que es fundamental, creo que estamos... Perdóname, Perdóname, hablas. Sí.
Porque yo creo que has planteado una cosa, Rosa, que dices, primero hay que crecer y luego hay que distribuir. Eso ya está absolutamente superado por la ciencia económica. El crecimiento ha de ser inclusivo y un crecimiento más inclusivo genera más capacidad de crecimiento. Y además genera una sociedad mucho más sólida, mucho más cohesionada, ¿no? Y yo creo que además se ha demostrado, porque desde que está gobernando Pedro Sánchez, el crecimiento económico se ha acelerado y se han repuesto muchas políticas sociales y muchos derechos sociales. Y se ha demostrado cómo la subida del salario mínimo no ha afectado al empleo, al contrario, se ha seguido creando empleo y a un ritmo acelerado, ¿no? Por tanto, yo creo que esa posición, primero crecemos y luego distribuimos, no, porque eso es lo que precisamente genera más desigualdad y está detrás de ese crecimiento del populismo, de esas estrategias que hacen que las personas sientan que el futuro no les va a ir bien. Claro, pero cuando yo hablo de crecer... Javier, déjame comentar algo. Sí, perdón. Si tú ves la evolución de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital, para entendernos lo que se lleva el capital y lo que se llevan los trabajadores, desde los años 1990 y tantos ha habido un crecimiento de las rentas del trabajo que significa una mayor distribución social. Pero desde entonces ha habido un decrecimiento, tanto con el gobierno del Partido Socialista como el gobierno popular. Y te digo la verdad, no es culpa de ellos, es la evolución de la economía mundial. Pero eso es extremadamente preocupante porque estamos ante la economía de la exclusión. O sea, si aquí hay un pollo y me lo como yo, estadísticamente cada uno de nosotros hemos comido un tercio del pollo, pero ellas se mueren de hambre y yo engordo. O sea, es una verdad mentirosa. Por lo tanto, la macroeconomía me parece interesante para escribir libros, pero a mí me interesa lo que toca a la gente a nivel de calle, a nivel de lo que es el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Y qué es lo que ocurre? Que crece efectivamente el empleo, pero es lo que yo llamo la uberización de la economía. O sea, te conviertes en un falso autónomo, tienes un trabajo temporal, estrictamente temporal, que en ocasiones es trabajo por semanas, lo que yo llamo el trabajo Kleenex, el trabajador Kleenex, usar y tirar. Y eso produce una profunda desmoralización, además de una profunda injusticia y una profunda desigualdad. Cuando los beneficios se concentran en el punto más alto de la sociedad, y esto no lo dice Piketty, esto es una realidad material, guste o no guste, esto es así, significa que hay una destrucción de algo fundamental, que es la coherencia social. Si vamos a una parte alta, que es la perfectamente integrada en la economía actual, que es la economía consecuencia de los tres factores que he dicho antes, una gran parte de la sociedad que tiene miedo de cuál es su presente, no digamos ya su futuro, y una parte de abajo de la sociedad que recibe las rentas residuales, aunque estadísticamente crezcamos, aunque estadísticamente haya más empleo, la realidad es que lo que se produce es una mayor desigualdad y una desestructuración social. Y eso, en último término, afecta de una manera decisiva a la convivencia, afecta decisivamente la justicia, afecta decisivamente la capacidad de tener una sociedad inclusiva. Y ahí estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, digo que cuando yo hablo de crecer, hablo de crear empleo, hablo de que aumenten las exportaciones, hablo de que haya estabilidad, hablo de que haya confianza, hablo de que haya más productividad industrial, hablo de que haya una educación inclusiva, hablo de que haya trabajo de calidad. Entonces, cuando se crece, pensemos que en la pasada legislatura, en el gobierno de Rajoy, recuperamos el PIB perdido durante toda la crisis. Entonces, cuando se crece, yo que he estado en un gobierno 10 años, puedes decir, pues yo voy a priorizar la discapacidad y voy a priorizar las pensiones y voy a priorizar a los sectores vulnerables y entonces puedes hacer a todos más iguales. Pero si hay pobreza, la pobreza se reparte, que siempre acaban siendo perjudicar a los más vulnerables. Tu error es que no se puede crecer espera, que yo acabo. inclusivo. Entonces, el crecimiento tiene que ser absolutamente inclusivo, pero tenemos que ser, por supuesto, inclusivo. Yo, que llevo discapacidad, no voy a ser una defensora de la inclusividad en todo, evidentemente en el crecimiento económico. Pero no es verdad que ahora, en 9 meses, se haya hecho el milagro, yo eso no te lo compro, el milagro de Pedro Sánchez. No, porque los indicadores económicos nos dan una destrucción de 83.000 parados más, nos dan una bajada de un 10% de productividad industrial y nos dan 13.000 millones menos de inversión extranjera. También decir que solo ha estado 9 meses y no se puede juzgar 9 meses porque los periodos han de ser más largos. En cualquier caso, la subida del salario mínimo interprofesional también la propuso el gobierno Rajoy con aliados de los empresarios y los sindicatos con un acuerdo que se firmó en diciembre de 2017 y que era progresivo. Ahora
ahora se ha hecho con un Real Decreto de otra manera. En cualquier caso, sí que converjo en que el crecimiento ha de ser absolutamente inclusivo, como no puede ser de otra manera, porque sin trabajo no hay crecimiento y lo más importante es tener un empleo de calidad y para todos. Brevemente, Inmaculada. Sí. Os recuerdo que estamos en un debate europeo, entiendo que estamos también en campaña, ya pre-campaña electoral española, pero... Hay dos cuestiones, porque el empleo de calidad no se puede hacer con una reforma laboral que lo que prima es el trabajo precario. Eso es imposible. Decir empleo de calidad y favorecer un trabajo temporal de horas de duración a la semana con unos salarios mínimos, eso es imposible. Y eso no es inclusivo porque se ha creado un colectivo de trabajadores pobres. Y eso es lo que nunca debe de hacer una sociedad que apuesta por su futuro, ¿no? Y luego, por otra parte, los datos del empleo. Por supuesto que el resultado de la economía es fruto del esfuerzo de todos los que hemos gobernado y, sobre todo, de la sociedad española y del tejido empresarial que tenemos. Pero hay que ser también justos. Es verdad que en el segundo semestre del año, gobernando Pedro Sánchez, hemos crecido más que en el primer semestre, hemos creado más empleo y hemos reducido... 83.000 parados más. Este es el último dato. Mira, espero y Banco que no, de España 12.000 millones de déficit. Podemos entrar a una guerra de datos, pero yo solo voy a decir uno. Pero bueno, reforma laboral que no habéis derogado y no habéis tocado y que hemos pasado de 24% de paro a un 14%. Pero lo haremos en cuanto tengamos la mayoría absoluta, porque ni el Partido Popular algo ni debe Ciudadanos tener bueno con 10 puntos menos de paro. ¿Qué? Algo debe tener bueno cuando hay 10 puntos menos de paro. Si os parece, nos centramos en cuestiones europeas. Sí, yo creo. Estamos de acuerdo. Es precariedad. No sé si les preocupa la ralentización, precisamente con lo que decía antes Inmaculada, de países como Alemania, uno de los principales motores de Europa respecto al crecimiento de la Unión. No sé si compartís también esa preocupación en este compartimiento de opiniones. Hay una serie de factores que afectan decisivamente, y yo quisiera hablar efectivamente de Europa. Al final, cuando se transforma la historia en qué hay de lo mío y lo buenos que cada uno de nosotros somos, yo he intentado no hablar de lo glorioso que es Ciudadanos, cada cual que tenga sus conclusiones. En este momento lo que nos afecta a todos son problemas comunes y yo he tratado de hablar precisamente de esos problemas comunes sin individualizar éxitos o fracasos. Tenemos ahora un fenómeno muy trascendente que excede incluso el propio impacto económico. Según estimación del Gobierno, parece ser que vamos a tener un problema de un orden de unos 9.000 millones de euros en los próximos 2 años por el impacto del Brexit. Bien, ante ello, efectivamente, esto afecta de una manera muy importante, por ejemplo, a la economía alemana, que son grandes exportadores de piezas de vehículos al Reino Unido, pero nos afecta absolutamente a todos. Yo hago una comparación. El Reino Unido va a romper una pierna en la Unión Europea, pero ellos van a tener una cuádruple fractura de columna vertebral con paraplegia durante bastante tiempo. Eso no me satisface, pero ante esa situación lo que tenemos que hacer es, primero, configurar el que no podemos tener una resolución de corto plazo. Ahora la señora May ha pedido un Brexit dilatado al 30 de junio. Bueno, si tenemos el Brexit dilatado al 30 de junio, vamos a tener al Parlamento Europeo con británicos en el 10% en el Parlamento Europeo, lo cual es un disparate. Es algo así como separarte de tu mujer y pretender irte a la cama con ella todos los días. Carece de todo sentido. Por lo tanto, no podemos ir a las exigencias de la señora May simplemente con un criterio cortoplacista. Hay que defender la Unión Europea más allá del impacto que efectivamente vamos a tener del Brexit. Y ante el Brexit, lo que tenemos que tener todos, y en este caso nosotros como españoles, es entender que estamos ante un problema común y que por lo tanto valdría la pena que nos pusiéramos de una manera conjunta los partidos que defendemos conceptos básicos, que es la unidad, que es la solidaridad y que es la igualdad. Los partidos que somos, en mi criterio, las 3 columnas constitucionales de España, tenemos que llegar a un criterio de consensuar y dejar de sacarnos las tripas unos a otros, porque al final estamos debilitando lo común. Abordaremos con más tranquilidad el tema del Brexit, pero no sé si comparten esta opinión de la preocupación por Alemania y por otros motores. Claro, porque Alemania es el motor de la economía europea, es la economía más grande, ¿no? Es verdad que Alemania se ve afectada por el Brexit, especialmente España también, porque también es su principal destino dentro de la Unión Europea es el Reino Unido. Yo creo que en el caso de Alemania lo que más está padeciendo es la política proteccionista de Trump. La subida de aranceles al acero y aluminio afecta de lleno a la economía alemana. La ralentización de la economía china también afecta
afectado de lleno y eso nos afecta a todos. Claro que es preocupante, lo importante es que ante eso Europa tiene que responder con políticas equilibradas. Por una parte, siguiendo defendiendo la defensa del multilateralismo y la lucha contra las medidas proteccionistas es fundamental, buscar la reciprocidad que necesitamos con China y tiene que aplicar políticas inversoras. Tenemos que estimular la inversión, la capacidad productiva, hay que mejorar la productividad industrial, como antes hacía alusión Rosa, y desde luego es fundamental que apliques políticas sociales que también te ayuden a esa redistribución que estamos defendiendo Javier y yo, y sobre todo que eso permita estimular la demanda interna también. Si tú tienes un contexto internacional que se va a ralentizar, tienes que ayudar a estimular la demanda en Europa y el crecimiento con nuestras capacidades, y tienes que aumentar la inversión en investigación, en desarrollo, en capacidad tecnológica, en infraestructuras. El Plan África, que es fundamental, que luego supongo que hablaremos de migración, pero es un plan estratégico para ayudar también a la cooperación y el desarrollo y estimular la capacidad de nuestras empresas, ¿no? Sí, yo coincido totalmente. A ver, tenemos muchas amenazas, internas dentro de cada Estado y en la propia Unión, y muchas amenazas externas. China, las relaciones comerciales, el Brexit ha sido una amenaza nuestra, tendrá consecuencias. España es el primer destino de ellos y en materia turística, pues claro, la circulación pues va a tener consecuencias. También lo va a tener para el Reino Unido, lo ha dicho muy bien Javier, el 44% de las exportaciones de Reino Unido son a la Unión Europea. En cambio, solamente un 27%, solo un 10% lo son de los 27 al Reino Unido. Por lo tanto, tendremos que hacer frente a estas amenazas. La digitalización pues es una nueva manera de vivir y de sobrevivir. El crecimiento tiene que ser inclusivo, lo decíamos antes, tiene que ser sostenible, no podemos dejar a nadie atrás, y tiene que ser inteligente, porque al final puede que luego hablaremos, si hablamos de la igualdad de oportunidades, de las brechas salariales, pero puede venir una brecha digital y entonces no tenemos que dejar a nadie. A mí esto me preocupa mucho porque el que no está en lo digital está fuera de este mundo, entonces no tendríamos, ya que empezamos a hacerlo bien. Y entonces, bueno, es un mundo que avanza muy rápido, todo dura muy poco, hay una crisis de valores que va junto a esta crisis general y mundial, y por eso yo creo que hay que recuperar a los conceptos de solidaridad, de valores europeos, de tolerancia, y abandonar los egoísmos nacionales y pensar que cuando uno de nosotros no es responsable, cualquier país pone en jaque al resto, porque al final uno solo no hace nada, pero Europa junto es el muro de contención para poder preservar la democracia, la libertad de prensa, la igualdad, la libertad, la separación de poderes y la economía. Precisamente la unión bancaria que reclaman muchas instituciones, también España, puede ser una de esas soluciones, puede ser una de esas maneras de blindarse, de colaborar. Hay dos uniones que faltan de una manera decisiva. Una es la unión bancaria y otra es la armonización fiscal. Lo que no puede ser es que tengamos en la Unión Europea países que, con patente de corso, tú sabes que hay una diferencia entre el pirata. El pirata era el delincuente particular que se dedicaba a asaltar barcos de los demás. Y el corsario lo hacía, pero con una patente que le daba el rey correspondiente. O sea, que son legales en las mismas acciones que hacían unos y otros. Bueno, tenemos países corsarios en la Unión Europea. Uno de ellos, el país del presidente Juncker, que con un desparpajo digno de mejor causa, pirateaba la fiscalidad, por ejemplo, de España, realizando lo que se llaman los tax rulings, que son convenios particulares con Amazon, que ganaba dinero en España, pero no lo pagaba ni siquiera en Luxemburgo, porque como tenía una sociedad limitada en Luxemburgo y las limitadas en Luxemburgo no pagan, en fin, Irlanda, que también es otro de estos países, la armonización fiscal es fundamental para establecer criterios de operatividad. No puedes establecer un euro con una pata tambaleante, que es la unión bancaria, y una pata inexistente, que es la armonización fiscal. Pero ahí estamos tocando elementos de extrema sensibilidad para los que yo no tengo sensibilidad de ninguna clase. Yo ahí soy de una radicalidad absoluta, soy una especie de fundamentalista. O sea, tiene que existir una armonización fiscal y se tienen que acabar los corsarios dentro de la Unión Europea. Sí, a ver, yo creo que esta legislatura se han dado pasos porque la pasada legislatura, cuando hubo encima de la mesa el caso de Grecia, el caso de Irlanda, que lo vivimos aquí, el caso de Portugal,
se tuvo que, porque Europa se va construyendo poco a poco y a golpe de crisis, entonces se plantearon muchos temas económicos, pues se planteó una supervisión, se planteó que para que seamos fuertes en lo político hemos de ser fuertes en lo económico, el euro es la segunda moneda más fuerte, que tenemos que decir la verdad, que ha de haber una supervisión y que se tiene que andar en esa senda. Cuesta, porque hay muchos egoísmos nacionales, que también es uno de los grandes problemas de la construcción europea, que hay, hay poca cesión, todos queremos que Europa sea fuerte, pero a la hora de poner en manos de Europa políticas, pues es una lucha. Lo de poder conseguir una supervisión única, pues vamos dando pasos, pero nos ha servido lo que ha pasado con los rescates para saber que teníamos que poner en común muchas más cosas de las que habíamos puesto y caminar en la buena dirección. Sí, yo creo que el objetivo de Europa de una unión económica y monetaria se avanza mucho, pero efectivamente queda mucho por hacer, ¿no? No podemos hablar de una unión económica si no tenemos una auténtica armonización en aduanas, porque tenemos una unión arancelaria, pero no tenemos una unión aduanera de verdad, porque según qué puertos entran los productos de una manera que no cumplen los requisitos y los controles de nuestras regulaciones europeas, porque las inspecciones son más laxas, las sanciones son inexistentes. Eso no vale, porque si entran productos de China que no cumplen los requisitos europeos es porque se les permite. O sea, unión económica le falta una unión aduanera. A la unión monetaria... Y observo una cosa, el puerto del Pireo está controlado por China. Totalmente. Sí, sí, el griego. Totalmente, efectivamente. A la unión Con un monetaria gobierno le que se falta... llama de izquierdas. Sí, A la unión monetaria le falta la unión bancaria. Nos falta la unión fiscal y nos falta una unión social, porque yo creo que separar la economía de lo social no es posible. O vamos todos juntos o no tenemos una auténtica unión. Y creo que uno de los problemas que nos ocurren está en el origen de las ampliaciones de la Unión Europea de países con situaciones muy diferentes que en lugar de haber tenido una transición para poder adaptarse y tener unos estándares más homogéneos, existen tales discrepancias que resulta muy difícil poder avanzar en esas convergencias, ¿no? Que son absolutamente necesarias. Abandonamos el tema, el bloque económico, nos faltan 3 bloques más y poco tiempo, por tanto os pediré brevedad y sobre todo centrarnos en Europa. Volvemos al Brexit. Theresa May ha pedido 3 meses más, hasta finales de junio, de prórroga para negociar con el Parlamento británico, con la Casa de los Comunes, esta salida de la Unión Europea. ¿Les preocupa la situación que vive ahora mismo el Reino Unido y sobre todo esta relación que puede haber de futuro entre el Reino Unido y la Unión a partir del 30 de junio? Muchísimo. Primero porque ahora mismo estamos ante una incertidumbre total. No sabemos qué quiere el Reino Unido, porque no sabemos nadie esa prórroga hasta el 30 de junio que solicita, ¿para qué? Es una prórroga para hacer qué y qué va a cambiar de aquí al 30 de junio que permita hacer posible que el acuerdo que alcanzamos entre los 27, que todos defendemos que es un muy buen acuerdo, que ha sido además elaborado y consensuado con este Parlamento, no tiene más margen. Entonces, no sé ese tiempo para qué. Segundo, mientras siga la incertidumbre, le va a ir mal al Reino Unido y nos va a ir mal al conjunto de la Unión Europea. La falta de toma de decisiones de inversión viene motivada por ese entorno absolutamente de incertidumbre. Y tercero, algo que decía Javier al principio, ¿no? Esto es una pantomima. ¿Cómo va a entrar Reino Unido en las elecciones de la Unión Europea si se quiere salir el 30 de junio? Además, hoy la Comisión ha sido contundente. El tope para que Reino Unido decida abandonar la Unión Europea es el 23 de mayo, porque es el día que empiezan a celebrarse las elecciones. Por tanto, hasta el 30 de junio no tiene ningún sentido. Y de aquí al 23 de mayo, ¿qué va a pasar? Si ya ha dicho el propio presidente del Parlamento británico que no acepta más votaciones hasta que consigan lo que quieren sin hacer ningún cambio, y nadie es capaz de encontrar un modelo alternativo al que ha presentado la Unión Europea. O sea, que claro que es muy preocupante. En la misma línea. A ver, después de 2 años de negociación, con un referéndum que no se tendría que haber producido nunca porque se basó en mentiras, en populismos y en falsedades, con una sociedad resquebrajada en capitales, zonas rurales, mayores, jóvenes y una sociedad dividida, con una fractura social que un buen gobernante nunca tiene que fomentar la división.
Bueno, 2 años de negociación, 600 páginas de acuerdo, para un acuerdo de salida que proteja a las personas, que proteja, pues que no nos, bueno, como en un divorcio, que no te vayas de la noche a la mañana, que proteja sobre todo los derechos humanos, que proteja los acuerdos de paz con Irlanda. Muy bien, estábamos todos de acuerdo, se van al Parlamento británico y que no, y que no, y que no, y que no, y vuelven y intentamos hacer más cesiones, y que no, cuando Theresa May había estado de acuerdo con este acuerdo, con lo cual Westminster se tiene que aclarar y Londres tiene que hablar con Londres para ver qué quieren, porque Europa lo tiene muy claro y Europa ha dialogado hasta la saciedad. Nuestro negociador Michael Barnier, yo lo quiero poner en valor porque ha sido un gran y buen negociador. Ahora venía una época de transición. Primero nos divorciamos, luego una época de transición durante 2 años y luego negociamos los acuerdos futuros, que hay muchos, pues en seguridad, en pesca, en cooperación territorial, hay miles. Bueno, pues luego ya negociaremos las relaciones comerciales. El problema es que como ellos no saben lo que quieren, así es muy difícil. Entonces el plazo tiene que ser ¿para qué? El otro día Michael Barnier nos decía, si el plazo es para hacer ajustes técnicos y leyes técnicas para esta salida, se lo damos siempre con la fecha de las elecciones, porque no puede concurrir a las elecciones, a un proyecto, alguien que ha dicho que no quiere estar en el proyecto. Es que es absurdo. Por lo tanto, bueno, vamos a ver si Londres se aclara. Tú observa que las alternativas son las que son y no hay más. Una, como ha dicho el presidente, el portavoz del Parlamento, el speaker que le llaman, del Parlamento británico, no puede repetirse la votación sobre lo que ya se ha votado. Tiene que presentarse una alteración sustancial. Esto significa que el acuerdo pactado con nosotros tiene que ser alterado sustancialmente para ser rebotado allá. Pero nosotros ya hemos dicho que este es el que hay. O sea, lo único que pueden mejorar o mejor modificar del acuerdo es para ceder hacia la Unión Europea, no para ponernos lo más difícil, porque ya hemos dicho que eso es más difícil en absoluto. Por lo tanto, eso ya queda excluido, porque yo no me imagino a la señora May reduciendo sus expectativas en cuanto al Brexit. Le queda una segunda, que es un referéndum. Y yo pregunto, ¿un referéndum puede salir que no? Por lo tanto, tampoco es una solución. Y la tercera son unas elecciones que equivaldrían a un referéndum, porque en la configuración británica la soberanía no reside en el pueblo, sino en el Parlamento. Por lo tanto, en la primera sesión parlamentaria, tras las elecciones, se levantan los diputados que han estado por el Brexit, se levantan los que han estado en contra, y esta es la mayoría. Pero también puede salir que no. Entonces yo pregunto, ¿me quiere usted explicar a dónde vamos si vamos a ninguna parte desde el primer momento? Mira, el esperpento británico es digno de su miseria moral, tanto del Partido Conservador como del Partido Laborista, y yo diría de la parte más pusilánime de los liberales británicos. El pueblo británico no se merece la miseria moral de sus políticos, pero es la que tienen porque tampoco han hecho nada para cambiarla. En consecuencia, yo creo que el Reino Unido está en una crisis tan profunda que va a significar la explosión violenta en Irlanda del Norte, con una posible subdivisión o, desde luego, una violencia que se va a plantear. Escocia, que quiso un referéndum, pero se le dijo que con ese referéndum salían, ahora quiere un referéndum porque quiere quedarse, porque el Reino Unido sale. Y en tercer lugar, no hay alternativa. La alternativa más espectacular es cuando hemos visto a una especie, yo diría, de personaje esperpéntico hasta el extremo, que es Boris Johnson, negociando el Brexit, que era algo que hay un... Mira, hay un vídeo que lo recomiendo en YouTube, que pones Risitas Brexit. ¿Te acuerdas de Risitas, aquel que salía en el Perro Amarillo, en el programa de Jesús Quintero? Y entonces le han colocado unos subtítulos y hay un momento en el que Risitas, que no habla de eso, le van traduciendo de una forma distinta, dice, y el colmo será cuando Boris Johnson negocie en nombre del Reino Unido. Y lo decía como esperpento, pues fue. Hablando de esperpentitos, también hay la cuestión catalana, pese a los intentos infructuosos del independentismo de entrar a Europa, de entrar al corazón europeo, al Parlamento. Esta legislatura finalmente lo han conseguido, aunque sea solo simbólicamente, con la entrada un día de Carles Puigdemont a esas instalaciones, a pesar de que se le ha prohibido muchísimas veces. Ustedes como eurodiputados, no sé qué opinión recalan aquí en el corazón de Europa sobre la cuestión catalana, sobre lo que intentan vender, sobre la falsedad que intentan vender. Con un diputado separatista recuerdo que antes del referéndum me dijo, Javier, tenemos varios países, más casi una decena, que nos van a reconocer tras el referéndum. Yo le dije, ni uno. No vais a tener ni los bálticos, ni Eslovenia, ni nadie.
se lo llegaron a creer. O sea, realmente te digo, hay un momento en que estaban tan abducidos de sí mismos que eran unas personas convencidas de su propio ombligo. O sea, su ombligo era una especie de universo universal donde residía toda la verdad del globo terráqueo. Entonces se llamaban el ombligo y estaban felices de haberse conocido a sí mismos. Al separatismo en Europa ni está ni se le espera. Aquello que se dijo de Armada, pues se puede decir del separatismo. Precisamente Cataluña lo que dice, lo que está Perdóname, vendiendo... y te termino diciendo, sí. Cuando vino aquí Puigdemont, es una de las cosas más ridículas que yo he visto en mi vida. Vamos a ver, que un expresidente de una región o de una zona autónoma de España tan trascendente e importante como Cataluña tengan que entrar de contrabando, o sea, como personaje particular, en un acto sobre el catalán, donde no estaba ni presentado ni previsto, y se presentan de esa forma tan absolutamente poco institucional, significa la pequeñez de su situación de mequetrefe político. Es un personaje perfectamente ignorado en el Parlamento Europeo, al que no recibe absolutamente nadie. En Europa, nadie significa nadie. Miento. El gran éxito que ha tenido el señor Puigdemont y el separatismo es tener una entrevista trascendental con un ministro extraordinariamente importante. Tengo que reconocerlo, el ministro de Pesca de Camboya. Pues a ver, lo del independentismo es una historia absolutamente desgraciada, que atenta contra todos los valores europeos y es todo lo contrario a lo que dicta el sentido común, dicta la solidaridad, la libertad, el Estado de Derecho, el corazón de Europa. Es decir, hablar de lo que están haciendo algunos en Cataluña y hablar de Europa es lo contrario a lo que no se tiene que hacer. Lo que aquí nos enseñan es justo lo contrario. Tú no puedes ir contra la ley, aunque no te guste. Puedes trabajar para cambiarla, pero no te la puedes saltar. Tú no puedes de ninguna manera dividir una sociedad, fracturarla, porque la fractura no solamente es política. Yo soy mallorquina y entonces tengo mucha vinculación y además hablo, creo que un correcto catalán y lo escribo y lo leo. Tú no puedes hacer una fractura brutal, como se ha dicho, en familias enteras. Tú no puedes, yo adoro mi lengua propia y lo que han hecho con la lengua catalana no hay derecho. Porque los que queremos la lengua catalana con la española, los que la defendemos, no es para dividir, es para juntar, es para decir que somos más ricos que nunca, es para decir que tenemos unos instrumentos, tenemos dos de comunicación que nos hace grandes. No, ahora hay buenos y malos, hay ganadores y perdedores. Esto no es posible, el que ha hecho esto está loco, esto no es un buen gobernante, esto es un destrozador de ciudadanía, esto es ir contra la ciudadanía europea, saltarse las normas, interpretarlas como te da la gana, ir contra los letrados del Parlamento, hacer procedimientos absolutamente regulares a sabiendas, reírse de la gente, porque se han reído de la gente, ideologizar los espacios públicos con los lazos esos. Hombre, no, los espacios tienen que ser de todos y no puede ser que haya un símbolo que sea de unos contra otros. ¿Pero qué es esto? Y promocionarlos desde los poderes públicos y una serie de tíos que cogen y huyen de la justicia y se pasean por aquí y la orden europea tiene algo que no funciona porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser que pase esto? Unos en la cárcel, otros paseantes por aquí. Es todo la historia de un despropósito y por lo tanto la confianza plena en España, en la separación de poderes, en la justicia y en que esto se tiene que poner en su sitio porque si cualquier ciudadano transgrede la ley siempre tiene una sanción y la transgredería y hablamos de una ley menor. Bueno, estos que han transgredido la ley máxima, pues también porque todo el mundo tiene que ser responsable y consecuente y no puedes poner en jaque a todo un país y a toda una sociedad. Y por supuesto, Europa es una Europa sin barreras, sin fronteras, de países donde todos y diálogo, estos son los valores y aquí se han roto todos los consensos y todos los puentes y es una historia de un despropósito detrás de otro. No sé, desde el Partido Socialista, ¿cómo lo veis? Hay compañeros vuestros del Partido Socialista Europeo que les han mostrado en alguna ocasión alguna cierta simpatía, sobre todo algún francés, algún... Bueno, ha habido de manera marginal algún eurodiputado socialista de alguna delegación que han sentido ciertas simpatías por la historia falsa que contaba los independentistas catalanes. Nada que ver con la realidad, porque desgraciadamente, y esto es así, hubo una incomparecencia en las instituciones europeas por parte del Gobierno de España para defender la democracia española y lo que somos en España. Nadie nos puede dar lecciones de democracia. Y hubo un gran vacío. Y fuimos los eurodiputados españoles constitucionalistas quienes tuvimos que emplearnos a fondo para decir
¿cuál es la democracia de España? No hemos tenido nunca ni tenemos presos políticos. Tenemos a políticos presos precisamente porque España es una democracia madura, que a la vez que tiene libertad para permitir manifestaciones como las que vimos el domingo en Madrid, está juzgando a aquellos políticos que han incumplido todas las leyes y han roto con toda la ley y la máxima ley, que es la propia Constitución. Por tanto, aquellos que compraron una historia falsa es porque primero se dio demasiado pábulo a que esa historia falsa tuviera peso. Eso yo creo que está dinamitado. Y es verdad que la actuación de Puigdemont aquí ha sido absolutamente irrisoria. Como es irrisorio que quiera ser eurodiputado y no quiera... y que quiera recoger el acta, que sabe que ha de venir a España, ha de venir al tribunal a recogerlo, no me y parece, eso no me parece correcto. En un tema tan importante, decir la incomparecencia del Gobierno de España. No, yo fíjate, creo que todos los gobiernos de España han venido aquí. No me parece, no, porque creo que es un tema de Estado para no utilizar eso, porque no es verdad ni es correcto. Nosotros estamos en la oposición. No es verdad ni es correcto. No es verdad ni es correcto. Esteban González Pons lideró aquí a lo bestia. Un eurodiputado. Y el ministro de... porque si no, ¿tú crees que bastaría solo el Parlamento? Pero no. Y el ministro de Asuntos Exteriores español lo lideró para que nadie jamás lo recibiera. Bueno, si entramos en este debate, tengo que corregirlo. Entonces podemos no entrar en ese debate. Yo tengo algunas discrepancias que no quiero hacer públicas, porque para mí lo que ha sido esencial, y lo digo y lo reconozco, es el extraordinario buen trabajo que tanto tu representante, Irache, como Esteban González Pons, y lo que hemos también hecho conjuntamente. ¿Tú también? Sí, por supuesto. Pero es que lo que yo creo que es bueno que nuestros televidentes contemplen es que en asuntos comunes aquí hemos trabajado juntos los tres, claro, ese con es el silencio y con efectividad. Hemos conseguido resultados, hemos trabajado correctamente, nadie se ha puesto medallas, nadie ha protagonizado nada, porque el protagonismo era la defensa de lo común. De España, y yo de eso me siento extraordinariamente feliz, de haber trabajado tan bien como he trabajado con Irache y como he trabajado con Esteban. Y por eso es lo que estoy poniendo en valor, que el tema es tan importante para no hacer armas arrojadizas. ¿Se imaginan los próximos 5 años compartir escaño con Carles Puigdemont? No. ¿Se imaginan compartir escaño con Carles Puigdemont los próximos años? Es que si Carles Puigdemont intenta recoger el acta de diputado, va a ir a los tribunales. Luego no va a estar aquí como eurodiputado. Niego la mayor. Y no va a haber defensa en Europa. Niego la Nadie lo va a mayor. defender. Es una hipótesis absolutamente irrealizable por una razón. Tú lo has dicho. El acta de diputado no te lo da el que te voten, te lo da el que esté de acuerdo con lo que es la ley en España. Y la ley es, yo no fui, ninguno de nosotros fuimos eurodiputados por el voto que recibimos, sino cuando en el Congreso de Diputados juramos y recibimos entonces la habilitación. O sea, tú eres diputado porque te habilita la ley local. Exacto. En consecuencia, el señor Puigdemont puede ir a Madrid a recoger su acta de eurodiputado, donde será amablemente esperado por la Guardia Civil, donde le acompañarán para que tenga lo que se corresponde, que es una pensión de una larga estancia en la cárcel hasta que sea juzgado, con el resultado que resulte, el que fuera. Por lo menos, mira, yo te digo una cosa. Yo le tengo, desde la discrepancia más absoluta, un enorme respeto. Por ejemplo, a Oriol Junqueras, que tuvo por lo menos la decencia de hacer frente a sus responsabilidades. Pero un personaje que huye y además los engaña y que huye de una manera vergonzosa y que ahora aparezca aquí como una Dalí de vaya a saber el qué, es que te digo una cosa, es tan patético lo que está planteando que no se da cuenta que es irrealizable, pero siguen todavía funcionando en esa especie de bicicleta de la que no se bajan porque se van a caer. Y sigue cobrando las dietas como si estuviera en Cataluña y sigue con las prebendas presidenciales, que es como es que no tiene sentido. Es que todo es un absurdo. Oye, no perdamos un minuto. Nos quedan 5 minutos por la agenda. Sobre todo, quiero introducir 2 temas. Por una parte, la cuestión migratoria. En esta legislatura también ha sido un debate latente en el Parlamento Europeo. ¿Cuál debe ser el modelo que debe seguir la Unión Europea? ¿El de España con el Aquarius? ¿El de Italia de Matteo Salvini cerrando puertos? No sé quién quiere abordarlo. Mira, el problema de la inmigración tiene 2 componentes. El que es un refugiado y el que es un inmigrante que no cumple con los requisitos. Si una persona para entrar en España va a la Embajada de España en Casablanca, en Rabat, y le dan un visado de entrada, no puede ser que el que coja una patera entre en las mismas condiciones que el que tiene un visado. Segundo,
Cuando aquí hay algunos espíritus arcangélicos que dicen, bueno, tenemos que abrir las fronteras, somos inclusivos, lo que significa es que vamos a practicar algo que es tremendo, que es el dumping social, y además vamos a tomar los mejores elementos, en este caso concretamente de África. Cuando se dice, bueno, es que resulta que tienen titulación, yo digo, es que esa gente hace falta en su país para desarrollar a su país. Primero, no podemos recibir todo lo que quiere llegar. En segundo lugar, tiene que tener una regulación y en tercer lugar, no podemos despojar a los países de origen de sus mejores personas, lo cual significa, cuarto, que hay que ayudar al desarrollo, y ahí coincido absolutamente con ella, contigo, hay que ayudar al desarrollo de esos países, no simplemente poniendo barreras, que son necesarias, porque si no hay barrera no hay posibilidad de establecer una inmigración. Pero hay que desarrollar África y hay que ayudar sobre todo a las comunidades locales. Yo creo que hay que actuar en muchos frentes a la vez. Hay que actuar en los países de origen, porque es evidente que la gente que viene aquí es porque huye de la pobreza, de la miseria, de una muerte segura por los miles de conflictos que desgraciadamente hay en África. Por tanto, la Unión Europea tiene que liderar el proyecto de, junto con el resto de las grandes potencias, a estabilizar las zonas de conflicto en África y a resolver esos conflictos. Dos, tiene que ayudar a la estrategia de desarrollo de los países de origen, invirtiendo en esos países, dándoles capacitación y permitiéndoles que entren sus productos aquí en Europa a arancel cero, para lo único que pueden hacer, que es vender sus productos agrarios y su artesanía, porque no tienen ninguna capacidad de prestar servicios ni de tener industria. Y eso lo está haciendo la Unión Europea, pero es insuficiente. El Plan África está dando buenos resultados y hay que potenciarlo. Dos, decía, país de origen, países de tránsito. La migración ha de ser ordenada, por supuesto, y ha de ser regulada. Lo que no podemos permitir, con los principios y valores que defendemos en la Unión Europea, es que sean los traficantes y las mafias los que permitan hacer negocio con las vidas humanas, y muchos de los migrantes que huyen queriendo llegar a la Unión Europea acaban de esclavas sexuales, las mujeres y las niñas, o en las condiciones más perversas. Eso no puede ser. Hay que regular y dar una vía controlada de paso de la migración. Y aquí hay que tener una política europea de migración y de asilo, y de todos los Estados miembros. Este Parlamento, todos los grupos políticos nos pusimos de acuerdo con la Comisión en una política migratoria común, pero el Consejo, desgraciadamente, no lo ha sacado adelante porque hay Estados miembros absolutamente xenófobos de la extrema derecha que están absolutamente en contra y están impidiendo, y son ellos, los partidos populistas, que están además utilizando la amenaza de un fenómeno que no tenemos ese problema de la migración. Los datos reales, y me permitís, porque yo creo que esto es importante. Sí, es que estamos muy fuera de tiempo. Mira, 144.166. Esto es la Oficina de Migraciones de la ONU. Estos fueron los migrantes que entraron en la Unión Europea en el año 2018. Somos, entonces, todavía 500 millones de habitantes. España, en ese año, entraron 65.000. Somos 48 millones de habitantes. Sí, sí. No tenemos un problema de magnitud, tenemos un problema de calidad de afrontar un problema. A ver, yo creo que el tema de la inmigración es un reto, pero no se puede combatir ni con hipocresía, que hay mucha, ni con populismos, ni con respuestas fáciles. Yo creo que dimos un ejemplo en el 2006, cuando la crisis de los cayucos en España, cuando se hicieron los primeros convenios con países de origen y países de tránsito, porque al inmigrante lo has de devolver a algún sitio y tienes que haber pactado con ellos, y luego también muchas ayudas para los países donde vienen. España está en un sitio estratégico porque recibe de África y recibe de Latinoamérica por la proximidad cultural y geográfica. Por lo tanto, creo que se puede aprender mucho de la historia nuestra y de cómo lo hemos hecho para que la inmigración sea ordenada, integrada, con papeles, las comunidades autónomas con planes también de integración, para que la armonía sea cada vez mayor y no haya mafias que se aprovechen de los inmigrantes. Pero también es verdad que tiene que haber estabilidad en las decisiones, es decir, lo del Aquarius, vale, pero si a la mañana siguiente recibes hoy todos los del Aquarius, a la mañana siguiente sacas 113 que se cuelgan por las fronteras de Ceuta, pues creo que ha de haber coherencia, porque si no también se
producen efectos llamada que no son adecuados. Dicho esto, creo que las soluciones, inmigración regular, diferenciar refugiados que van con una legislación a inmigrantes económicos, y también hablaremos de los inmigrantes climáticos, porque en Nigeria hay 50 grados y habrá un momento que no podrán vivir, convenios, ayuda al desarrollo y sentido común. Decir que los saquemos a todos no puede ser, pero papeles para todos tampoco. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero sí que quería dejar dos cuestiones, os pediré mucha brevedad. La próxima vez empezaremos por estas cuestiones, cambiaremos las prioridades, pero que también creo que son cambios de prioridades europeas, la brecha de género y el cambio climático. España, Europa debe tomar conciencia de esas dos cuestiones, debe copiar más el modelo español que en la última década ha impulsado la corrección de la brecha de género y está impulsando ahora el cambio climático? Yo creo que sí, yo creo que España somos un referente desde luego en la lucha por la igualdad y en combatir toda brecha de género. Antes hacía referencia Rosa a la brecha digital, que es fundamental, la brecha salarial, el techo de cristal, y España somos un referente, hemos sido los primeros en tener una ley de lucha integral contra la violencia de género, y lo somos, y desde luego yo creo que no podemos dejar ahí bajar en ni un momento la guardia, porque es fundamental que consigamos una sociedad inclusiva, es una sociedad donde los hombres y las mujeres tienen una igualdad real, efectiva, en todos los aspectos. Respecto al cambio climático, bueno, primero, ningún país solo puede luchar contra el cambio climático. Esto debe ser una política europea y global. Yo lamento mucho que Estados Unidos anunciara que va a abandonar la cumbre de París y Brasil a continuación. Pero me alegro de que China no lo hiciera, y eso ha sido gracias a la Unión Europea. La Unión Europea jugó un papel determinante, porque China para muchas cosas y a nivel multilateral es una aliada de la Unión Europea, en mantenerse. Porque desde luego, si China hubiera dejado los acuerdos de la cumbre de París, no hay nada que hacer. Y la Unión Europea tiene que seguir liderando por conseguir este compromiso global, y tenemos que conseguir que Donald Trump se dé cuenta de que el desarrollo o es sostenible y frenamos la degradación total del medio ambiente que tenemos, o no dejaremos un planeta a nuestros descendientes. Empiezo por el final, totalmente de acuerdo. El tema de hecho, cuando se reparten fondos europeos, los fondos FEDER, lo principal es la sostenibilidad. Es decir, es un requisito, ya no se dan fondos a cualquier objetivo, no, es requisito la igualdad y la sostenibilidad. No hay ningún proyecto que se subvencione con fondos de cohesión que no sea sostenible. ¿Por qué? Porque nos jugamos el futuro de vivir en este planeta, y eso no lo puede hacer nunca una ciudad, una región, un país, un continente, no, es global el reto. Pero yo creo que estamos sensibilizados todos que tiene que ser así, y por ahí tenemos que ir. El tema de la mujer. Bueno, yo creo que hablar de los derechos de la mujer es hablar de derechos humanos. Y en los derechos humanos nos hemos de encontrar todos los que realmente creemos en la democracia y creemos en los valores europeos. Hablar de derechos de la mujer es hablar de conciliación, es hablar de igualdad de oportunidades, es hablar de presencia y participación, es hablar de accesibilidad, porque luego también están las mujeres discapacitadas, que yo siempre pues soy una luchadora incansable para que ellas puedan acceder en igualdad de oportunidades a todo que no acceden en estos momentos. Es recortar la brecha salarial, es hablar de empleo de calidad, es hablar de educación inclusiva, es hablar de lucha contra la violencia de género, es hablar de brecha digital, es hablar de un mundo realmente donde se eliminen los estereotipos y que todos seamos realmente iguales. Y para esto es coeducar en la mirada y en la lucha contra los estereotipos y coeducar en igualdad. Entonces los políticos tenemos que hacer mucha pedagogía, porque no es una lucha de sexos, no, es una lucha por los derechos humanos. Javier, ya para acabar. Primero, la palabreja de violencia de género es un atentado contra el castellano. Yo pretendo respetarlo. Estamos a violencia en el tema de brecha de género. El sexo no es género, es otra cosa. Brecha salarial. Bendito sea Dios, y como la palabreja viene del inglés, que se la cogen con papel de fumar, y como eso de la palabra sexo les queda mal, hablan de gender, pues eso ha traspasado y hemos terminado por ser asumidos por lo que es la cultura dominante, que es la anglosajona. Bendito sea Dios. Allá el castellano. Bien. Estamos totalmente de acuerdo, pero con una indicación: es que es un pésimo mal negocio tener a la mujer excluida o en situación de disminución. ¿Por qué? Porque es el 50% del capital intelectual de la humanidad.
y en España el 50% o más de todos nosotros. Un poquito más. Por lo tanto, más, sí. quiero decirte, esto en términos pragmáticos, mire usted, ya no es un problema de ética, es un problema de práctica. Si no tiene usted sentido de la justicia, tenga por lo menos sentido de la utilidad. Así que, radicalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho, que no voy a repetir. En cuanto al tema del cambio climático, no es un problema de estética, es un problema de vida fundamental. Egipto tiene 100 y pico millones de habitantes. Si tú vas al Cairo en el mes de agosto, vas a estar viviendo a unos 47-48 grados. En el momento en el que se produzca un aumento de la temperatura que afectará decisivamente, vas a estar en los 50 grados. 50 grados significa que es imposible vivir en el Cairo. Imposible. Y esto significa una emigración, un traslado, un cambio. Esto ha ocurrido en la humanidad, sencillamente porque no puede seguir viviendo en ese mismo lugar. Los conflictos que ha habido en el Sahel-Sahara no son consecuencia de que el islamismo perverso, que lo es, el yihadismo haya aparecido. Es que el cambio climático ha afectado de tal manera que han desaparecido los pastos, han desaparecido las aguas, han desaparecido el modo de vida y unas tribus golpean sobre otras y sobre ello actúa una superestructura ideológica que es el yihadismo, pero es el cambio climático. Por lo tanto, estamos hablando de lo que significa nuestra propia vida. En España tenemos una situación extremadamente frágil porque el cambio climático va a afectar las zonas más meridionales de España y de hecho ya las está afectando. Tenemos un problema de sequía creciente. Hemos tenido un invierno con 31 grados en Valencia en el mes de febrero. Sí. 31 grados tomando el sol y la playa en Valencia. Sí, sí. ¿Quién diablos imaginaba eso? El que diga que el cambio climático es un problema únicamente, yo te diría, de ecología, de pajaritos y de plantas. No, no, no. Es un problema de capacidad de seguir viviendo. Y ahí volvemos a estar de acuerdo. La Unión Europea tiene el tema bastante claro y España lo ha tenido claro en sus diferentes gobiernos. El problema es que es un tema global. Y si Estados Unidos o países fundamentales, también la India, también en este caso Brasil, no entran en la configuración de que su propia vida, por ejemplo, los huracanes que han afectado Nueva Orleans, esto no es consecuencia de que haya habido un huracán, es que se está produciendo un aumento de la temperatura en el Caribe que da como consecuencia los huracanes que arrasan Cuba y terminan en el Golfo de México y en Estados Unidos. El día en que esa posesión que tiene Trump, creo que se llama Mar-y-Lago, en la costa de Florida, reciba una amable visita del huracán que sea, y se encuentre con que se le acabó la casa, a lo mejor el señor Trump empieza a considerar que eso empieza a ser un problema. Pues les emplazo el próximo debate, cambiar los temas de debate. Empezaremos por el cambio climático, por la brecha de género, también para instaurar en la ciudadanía la importancia de que sin ello no hace falta tampoco hablar de economía, y porque aquí en Europa, aunque parezca una institución muy lejana, es donde al final se acaban debatiendo las cosas que nos afectan más cercanamente. Así Inmaculada Rodríguez Piñero del PSOE, muchas gracias. Rosa Estelas del Partido Popular, muchas gracias. Muchas gracias. Y Javier Nart, muchas gracias. Gracias.